podcast en vivo. Para los miles y miles que están ahora escuchando este podcast, lo van a poder escuchar por YouTube cuando esto quede grabado, editado. Supongo que en febrero estaré subiendo esta grabación. Así que bueno, para los que están ahora, buenas, ahí me empiezan a saludar, van a presenciar cómo se graba el podcast, porque la idea es justamente que los que estén en su auto, o viajando en el tren, o en el colectivo, o en la casa cocinando, después puedan y tengan la posibilidad de escuchar esto con manos libres y no estando atento a la pantalla. Un poquito la idea fue esa, que fue saliendo de distintas personas con las que fui hablando, algunos fanáticos que se pusieron a mirar algunos videos de historia de la medicalización o qué es la sociología. Bueno, vamos a ofrecer algo un poco más ameno, no tan denso como eso, porque entre un cuento y una introducción a la sociología, obviamente prefiero compartir algún cuento de algún genio, y no un video didáctico, pero bueno, cada cual con su locura. Así que bueno, arrancamos. Entonces, la idea del podcast empezó con algunos alumnos, porque me di cuenta que cuando se dan las clases, muchas veces uno da ejemplos de textos, de ejemplos de películas, y uno tiene que seguir explicando cosas y no se puede demorar demasiado en la trama de la película o en algunos detalles de libros, de novelas, de cuentos. Sin embargo, es una de las cosas que más les gusta. Hoy vamos a arrancar con un cuento, con una novela, en realidad, no con un cuento, una novela que se llama Momo. Vamos a leer un capítulo. Momo es una novela de un autor alemán que se llama Michael Ende. Es una novela de 1973. Los que tenemos 40 y pico, más jóvenes puede ser, y más viejos también. Cuando digo más viejos, o gente de 40 y pico, es esa generación que ahora nos agachamos a buscar algo al piso y nos queda lejos y decimos allá abajo, o hacemos algún tipo de ruido cuando nos agachamos. Bueno, esa generación seguramente en la década del 80, casi llegando a los 90, vieron una película que se llamaba La historia sin fin. La historia sin fin, hay un personaje muy importante, Sebastián, hay otro animal ahí mitológico, Atreyu. Bueno, el autor de esa película de La historia sin fin es Michael Ende. Es el mismo autor de este librito que se llama Momo. Y nosotros vamos a leer uno de los capítulos, no vamos a leer toda la novela. La idea es que estos encuentros duren media hora con toda la furia. Así que vamos a arrancar con este libro, con este capítulo, que vamos a decir brevemente de qué se trata. Es una nena que tiene la capacidad de escuchar, esa es su mayor virtud. Tiene 3 partes, el libro está dividido en 3 partes. Una primera parte donde hacen la descripción de las habilidades de Momo. Es una niña huérfana que vive en un anfiteatro, en un teatro en ruinas, en un pueblo que no dicen cuál es. Un núcleo de la historia, es una historia clásica, ¿sí? Introducción, núcleo y desenlace. El gran problema que aparece en el libro es la aparición de los hombres grises, que vienen a robar el tiempo, vienen a funcionar como un banco de tiempo. Entonces, en vez de pedirle dinero a los ciudadanos, les piden tiempo, que es mucho más valioso que el dinero, porque el dinero se imprime todos los días, el tiempo que se va no vuelve. Entonces, saben la importancia que tiene el dinero, y piden tiempo a cambio de nada, prácticamente. Un engaña pichanga, como decimos acá en Argentina. Y bueno, finalmente tiene un desenlace que no vamos a contarlo aquí. Así que yo me centré en el capítulo 2, que es una descripción de esta habilidad que tiene Momo, esta nena que la presentan como si tuviera 8, 9, 10 años, no se sabe, es una chica huérfana, pero
tiene esta cualidad. El título del capítulo se llama una cualidad poco común y una pelea muy común. Así que vamos a arrancar ahora con la lectura del capítulo. Después vamos a hacer algunas sugerencias de interpretación. No digo que la interpretación que yo hago es la posta, es la que va. Y ahí estaríamos terminando con el podcast. Después, cualquier tipo de comentario o de sugerencia que me quieran hacer, lo pueden hacer por privado. Y en el próximo podcast, el próximo viernes, ahí vamos a leer algunos de los comentarios y después, bueno, el mismo inicio que hicimos hoy. Podcast número 2, otra lectura, etcétera, etcétera. Así que bueno, arrancamos entonces con el texto, sin perder más tiempo, y arrancamos. Bueno, les dije, el título del capítulo se llama Una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces, Momo vivió muy bien, por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fuesen las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama, y cuando tenía frío podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podría pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente se dio cuenta pronto de que había tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo y se preguntaban cómo habían podido pasar sin ella antes. Y cuanto más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía, tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía alguien sentado con ella, que le hablaba solícitamente, y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. Y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba, le decían los demás, vete con Momo. Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías, igual que se dice buena suerte, o que aproveche, o y qué sé yo. Se decía en toda clase de ocasiones, vete con Momo. ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien o sabía tocar un instrumento? ¿O es que ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas. No, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros, y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo y le resultaba claro, de modo misterioso, mientras hablaba, que tal como era solo uno entre todos los hombres y que por eso era importante a su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo.
Una vez fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar a pesar de ser vecinos. Los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaba bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres, al principio, se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Ahí estaban los dos, en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en un lado de las filas de los asientos de piedra, mirando sombríos ante sí. Uno era el albañil que había hecho el hogar y el bonito cuadro de flores que había en la salita de Momo. Se llamaba Nicola y era un tipo fuerte con un mostacho negro e hirsuto. El otro se llamaba Nino. Era delgado y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento al borde de la ciudad, en el que por lo general solo había unos pocos viejos que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus recuerdos. También Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo y muchas veces le habían traído cosas buenas que comer. Como Momo se dio cuenta de que los dos estaban enfadados, no supo al principio con quién sentarse primero. Para no ofender a ninguno, se sentó por fin en el borde de piedra de la escena a la misma distancia de uno y de otro, y miraba alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba a ver qué ocurría en el caso de que algo ocurriese. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra. Después de que los hombres hubieran estado así un buen rato, Nicola se levantó y dijo: «Yo me voy. He demostrado que tenía buena voluntad al venir aquí. Pero tú ves, Momo, lo obstinado que es él. ¿A qué esperar?». Y efectivamente se volvió para irse. «Sí, lárgate», le gritó Nino. «No hacía ninguna falta que vinieras. Yo no me reconcilio con un criminal». Nicola giró en redondo, su cara estaba roja de ira. «¿Quién es un criminal?», preguntó en tono amenazador y volvió a su sitio. «Repítelo». «Lo repetiré cuantas veces quieras», gritó Nino. «¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte nadie se atreva a decirte las verdades a la cara? Yo me atrevo, y te las cantaré a ti y a cualquiera que quiera escucharlas. Adelante, ven, mátame, como ya dijiste una vez que harías». «Ojalá lo hubiese hecho», chilló Nicola y apretó los puños. «Ya ves, Momo, cómo miente y calumnia. Solo lo agarré una vez por el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de su covacha. Allí no se ahoga ni una rata». Volviéndose de nuevo a Nino, gritó: «Por desgracia vives todavía, como se puede ver». Durante un rato volaron en una y otra dirección los peores insultos, y Momo no podía entender de qué iba la cosa y por qué estaban tan enfadados los dos. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicola solo había cometido aquella salvajada porque Nino, antes, le había dado una bofetada delante de alguno de sus parroquianos. A eso, por su parte, le había antecedido el intento de Nicola de hacer añicos toda la vajilla de Nino. «No es verdad», se defendió amargamente Nicola. «Solo tiré a la pared una sola jarra, que además ya tenía una grieta». «Pero la jarra era mía», respondió Nino, «y además no tienes derecho a eso». Nicola pensaba que sí tenía derecho a eso porque Nino lo había ofendido en su honor de albañil. «¿Sabes lo que dijo de mí?», gritó dirigiéndose a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha porque estaba borracho día y noche, que era igual que mi tatarabuelo que había trabajado en la torre inclinada de Pisa». «Pero Nicola», contestó Nino, «si eso era una broma». «Bonita broma, Nicola, bonita broma. No tiene ninguna gracia». Resultó que Nino solo había devuelto una broma anterior de Nicola, porque una mañana se había encontrado con que en su puerta habían escrito con grandes letras rojas: «Venteros y gatos, todos latros». Y eso, a su vez, no le había hecho ninguna gracia a Nino. Durante un rato se pelearon, muy en serio, sobre cuál de las dos bromas era peor, y volvieron a encolerizarse, pero de repente se quedaron cortados. Momo los miraba con grandes ojos y ninguno de los dos podía explicarse bien esa mirada. ¿Es que por dentro se estaba riendo de ellos o estaba triste? Su cara no se lo decía, pero a los dos hombres les pareció de repente que se veían a sí mismos en un espejo y comenzaron a sentir vergüenza. «Bien», dijo Nicola, «puede ser que no debiera haber escrito aquello en tu puerta, Nino. No lo hubiera hecho si tú no te hubieras negado a servirme un vaso de vino más. Eso iba contra la ley, ¿sabes? Porque siempre te he pagado y no tenías ninguna razón para tratarme así». «Ya lo creo que la tenía», contestó Nino.
¿Es que ya no te acuerdas de aquel asunto del San Antonio? Ah, ahora te has puesto blanco, porque me estafaste con todas las de la ley, y no tengo por qué aguantártelo. Que yo te estafé a ti, gritó Nicola. Al revés, tú querías engañarme a mí, solo que no lo conseguiste. El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba de la pared una pequeña imagen de San Antonio. Era una foto en color que Nino había recortado una vez de una revista. Un día Nicola le quiso comprar esa imagen. Un día Nicola le quiso comprar esa imagen y según decía porque le gustaba mucho. Regateando hábilmente, Nino había conseguido que Nicola le diera a cambio su vieja radio. Nino se creyó muy listo, porque Nicola hacía muy mal negocio. Se pusieron de acuerdo. Pero después resultó que entre la imagen y el marco de cartón había un billete de banco, del que Nino no sabía nada. De repente era él el que hacía un mal negocio, y eso le molestaba. Exigió que Nicola le devolviera el dinero, porque éste no formaba parte del trato. Nicola se negó, y entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado la pelea. Así que los dos llegaron al principio del asunto que los había enemistado. Callaron un rato. Entonces preguntó Nino: «Dime ahora con toda honradez, Nicola, ¿ya sabías de ese dinero antes del cambio, o no?» «Claro que sí, si no, no hubiera hecho el cambio». «Entonces estarás de acuerdo en que me has estafado. ¿Por qué? ¿En serio que tú no sabías nada de ese dinero?» «No, palabra de honor». «Bueno, es que tú querías estafarme a mí. Porque ¿cómo podías pedirme mi radio a cambio de un trozo de papel de periódico? ¿Y vos cómo te enteraste del dinero?» 2 noches antes había visto cómo un cliente lo metía allí como ofrenda a San Antonio. Nino se mordió los labios. «Era mucho, ni más ni menos que lo que valía mi radio», contestó Nicola. «Entonces toda nuestra pelea», dijo Nino pensativamente, «solamente es por el San Antonio que recorté de una revista». Nicola se rascó la cabeza. «En realidad sí, si quieres te lo devuelvo». «¿Qué va?», contestó Nino. «Lo que se da no se quita. Un apretón de manos vale entre caballeros». Y de repente se echaron a reír. Bajaron los escalones de piedra y se encontraron en medio de la plazoleta central. Se abrazaron dándose palmadas en la espalda. Después ambos abrazaron a Momo y le dijeron muchas gracias. Cuando al cabo de un rato se fueron, Momo siguió diciéndoles adiós, con la mano durante mucho rato. Estaba muy contenta de que sus 2 amigos volvieran a estar de buenas. Otra vez, un chico le trajo un canario, que no quería cantar. Eso era una tarea mucho más difícil para Momo. Tuvo que estarse escuchándolo toda una semana hasta que por fin volvió a cantar y silbar. Momo escuchaba a todos, a perros y a gatos, a grillos y ranas, inclusive a la lluvia y al viento en los árboles, y todos le hablaban en su propia lengua. Algunas noches, cuando ya se habían ido a sus casas todos sus amigos, se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro sobre el que se alzaba la gran cúpula estrellada del cielo y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro de una gran oreja que escuchaba el universo de estrellas y también que oía una música callada, pero aún así muy impresionante que le llevaba muy adentro, al alma. En esas noches solía soñar cosas especialmente hermosas. Y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe a ver si sabe hacerlo también. Bueno, ese es el capítulo 2 de Momo, ¿sí? Ese es el capítulo 2 de Momo. Particularmente es un texto que leí hace poquito, lo habré terminado hace 1 mes, 2 meses, y lo conocí por otro autor, un autor que yo estoy trabajando mucho, creo que hizo un taller el año pasado, un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, y él lo menciona en uno de sus textos. Así que lo que vamos a hacer ahora, que terminamos este capítulo, vamos a arrancar la última parte, que son las sugerencias que podemos hacer de interpretación, a ver de qué se trata esto de la escucha, del estar escuchando, del saber escuchar, pero esto piensen que es un podcast para YouTube, así que tengo que hacer este llamado a la acción y les tengo que decir que no se olviden de suscribir al canal,
y fundamental que compartan esta idea, ¿sí? Así que nada más, hacemos ese corte y arrancamos con las posibles sugerencias de interpretación. Como les dije antes, primero, bueno, quiero remarcar, son posibles, hay miles, bueno, no sé si miles, pero hay muchas interpretaciones que se pueden hacer de este personaje tan hermoso. Hay una parte que creo que la quiero volver a leer nuevamente porque es muy linda. Es la partecita esa donde dice: Momo escuchaba a todos, a perros y a gatos, a grillos y a ranas, incluso a la lluvia y al viento en los árboles, y todos le hablaban en su propia lengua. Es decir, está hablando de una persona con una sensibilidad que escucha no solamente lo racional, no lo razonable, sino que escucha todo. Escucha la naturaleza, escucha todo lo que no es ella directamente, escucha lo extraño, escucha todo lo que viene de fuera. Es una gran caja de resonancia donde se depositan todas las voces de las personas, las voces de las cosas, las voces de los animales, las voces de todos los reinos posibles. Está abierta a la belleza de las cosas. Entonces esa es una actitud casi contemplativa, muy difícil de alcanzar. En algunas religiones es el ideal, o sea, poder estar en un estado en filosofía hindú o budista, llegar a alcanzar ese nivel de vaciamiento, justamente para que el ser a uno lo llene. En otras religiones también muy importantes se habla de ese vaciamiento. Tiene una palabra que, si no me equivoco, es kenosis. O por ahí vamos. Y ni hablar de lo que es la contemplación artística. Uno tiene que vaciarse de las interpretaciones con las que uno ya viene y intentar descubrir el significado de una obra de arte, de una película, de una canción. Entonces, bueno, eso es una cosa de Momo que me interesó rescatar. Y ni hablar de esa otra partecita cuando dice que hasta los más tontos, hasta la gente más tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. Eso, por otro lado, me hizo acordar un personaje que tenemos en filosofía muy importante, que es Sócrates, que si no lo saben ahora lo van a saber, que cuando Sócrates se le acercan los alumnos, o cuando debaten algún problema, Sócrates los escucha y empieza a hacerle algunas preguntas y termina resultando que el verdadero conocimiento no lo da Sócrates, sino que está dentro del alumno. Entonces Sócrates solamente funciona como una partera del conocimiento. Acá, para las enfermeras que están en neo o en obstetricia, sepan que Sócrates pone como metáfora del nacimiento de la verdad a una partera, a Diótima, si no me equivoco. Diótima lo utiliza como metáfora de la partera de las verdades. Bueno, Sócrates se consideraba eso. Y acá con Momo pasa algo similar. Es una nena que uno dice, es un niño, no sabe nada. No sabe nada de la vida, no tiene ninguna experiencia. Recuerden que Sócrates decía: solo sé que no sé nada. Y ese es el primer conocimiento. O sea, ya la conciencia, el tomar conciencia de la propia ignorancia es el principio de la sabiduría. O sea, si vos ya te las sabes todas, ¿para qué vas a aprender algo? Entonces, bueno, justamente esa era la lucha de Sócrates. Bueno, en el caso de Momo es distinto, porque Sócrates ahí metía algún bocadillo, utilizaba un método irónico, y al otro lo dejaba en ridículo, y bueno, cuando ya el otro estaba medio ahí aturdido, él metía el bocado. Acá Momo no hace eso. Momo no habla, Momo escucha. Y acá viene la tercera parte, porque dice justamente el autor: bueno, a ver, los reto a ver si es tan fácil escuchar, a que lo hagan. Y no es fácil escuchar. Acá es cuando yo retomo a este autor, Byung-Chul Han. Tiene un par de textos que tiene muchos textos, pero especialmente hay uno que se llama La desaparición de los rituales, y hay otro texto que se llama No cosas. Entonces él hace una reflexión también sobre el tiempo, donde nos dice que vivimos en una sociedad que está cada vez más acelerada,
donde no podemos parar, no tenemos ningún tipo de marco donde agarrarnos, donde poder interpretar. Por un lado eso es medio peligroso porque muchas veces aparecen discursos de odio, donde siempre lo mejor fue lo que pasó, entonces hay que volver a los valores de antes y se juzgan cosas actuales con estereotipos o valores antiguos que ya no pueden explicar el presente. Lo que pasa es que es un presente tan efímero, tan rápido, que da miedo, da vértigo, entonces uno se refugia en el pasado, que donde las cosas fueron de alguna manera, donde tiene alguna estructura. Entonces Byung-Chul Han hace esta reflexión sobre el tiempo presente, que las cosas cada vez son más rápidas. Fíjense los productos, los celulares, no quiero tocar el celular porque se desarma. Los celulares te duran 2 años, las impresoras te duran lo mismo, todo se rompe, todo es rápido. La información vuela, o sea, pasan las cosas y en la tele te venden la noticia antes de confirmar si fue así o no fue así. Lo que importa hoy es la velocidad. Entonces, frente a semejante tiempo acelerado, hay como una pérdida de marco temporal. Entonces Byung-Chul Han ve estas cosas y también utiliza esta metáfora. Dice, las cosas concretas, materiales, son al espacio como los rituales son al tiempo. Explico. Estamos en una época donde todas las comunicaciones, todas las cosas se mantienen digitalmente, ¿sí? Las monedas, Bitcoin, acciones en la bolsa, todo digital, todo etéreo, todo se guarda en la nube. Byung-Chul Han acá dice, no habitamos el cielo, sino la tierra, sino que habitamos Google Earth. Todo se digitaliza. Entonces todo va perdiendo materialidad. Así como las cosas van perdiendo materialidad y se pasa de un proceso de cosa a no cosa, de orden real a orden digital o virtual, junto con la pérdida de las cosas se va perdiendo la referencia temporal. O sea, porque las cosas necesitan un tiempo. Vos no podés hacer germinar la planta más rápido de lo que tiene que germinar. Vos no podés hacer que el sol vaya más rápido, que la luna vaya más rápido, que la tierra vaya más rápido. Tienen un tiempo. Entonces, hoy en día encontramos que los tiempos se buscan acelerar de cualquier forma. Todo tiene que ser rápido. El chat, no te contestan en un chat rápido y ya te empezás a enojar. Ya te ofendés. ¿Por qué no me contestás? Y toda la verborragia que sacamos cuando aparecen los chats. Con la escucha no podemos hacer eso. No podemos adelantar el tiempo de la escucha del otro. No se puede. O sea, o lo escuchás o no lo escuchás. O lo escuchás o haces como que escuchás. Pero el otro se da cuenta cuando el otro se da cuenta cuando uno simula que lo escucha. La escucha activa, que acá se distingue, acá hace una distinción Byung-Chul Han y por ahí lo mencionaron en los comentarios. La escucha activa es muy difícil de lograr. Cuando hablamos de escucha activa o ponemos escucha activa a escucha pasiva. Nosotros como enfermeros o los profesionales de la salud tendemos a manejar una escucha pasiva, es decir, entramos en la habitación, sí señor, ¿qué le pasó? Anamnesis, listo, chau, rapidito, pasamos al siguiente paciente. Y muchas veces el paciente nos dice cosas cuando generamos un vínculo con él, cuando le damos una confianza, cuando generamos un espacio. Pero como no tenemos tiempo para generar ese espacio, esa confianza y esa palabra se pierde. Por lo tanto, la escucha no es algo pasivo. O sea, puede darse de manera pasiva. Pero la escucha importante es la escucha activa. Es cuando se genera el espacio para que la otra persona se pueda abrir. Es cuando se genera el espacio para que el otro se muestre tal cual es. Esa es la escucha activa. Y esa es la escucha que tiene Momo. Entonces, el podcast de hoy, el capítulo de hoy, es el capítulo de la escucha. Es el capítulo de la escucha, el capítulo de la empatía. Vos no te podés poner en el lugar del otro si no sos capaz de escucharlo. Vos no te podés poner en el lugar del otro si no sos capaz de que el otro se manifieste tal cual es. No se puede. Tampoco sé si es posible. Pero es una intención, al menos.
¿Por qué digo que no sé si es posible? Porque ¿quién se revela tal cual es? Nosotros mismos a veces ni siquiera nos conocemos nosotros mismos un 100%. ¿Cuánto podemos esperar que el otro nos conozca un 100%? Si nosotros también estamos en un proceso continuo de recambio. Ahora, ese proceso continuo de recambio, de regeneración, de autorregeneración que nosotros tenemos, es imposible darse si el otro no me genera el espacio. Si el otro no me da la confianza como para que yo me pueda abrir. Entonces, esto es Momo. Esto es Momo. Momo es un amigo. Momo es la confianza que te da el amigo, la confianza que te da el amante. Cuando digo amante es la persona que te ama. ¿Sí? Cuando digo el amante es la persona que te ama. Es la persona que hace retroceder su narcisismo, hace retroceder su ego para que florezca el otro. Para que el otro pueda aparecer. Y esto que acabo de decir, de que florezca el otro, no es casual leyendo Momo, porque ya lo van a encontrar más adelante cuando hablemos de las flores. ¿Qué son las flores? Las flores. Las flores es algo que tiene aroma, que tiene color. Pero bueno, ¿cuál es la idea de todo este podcast? Que ustedes se queden con las ganas de leer lo que estamos trabajando acá. Entonces, les recomiendo obviamente que se compren el libro Momo. ¿Sí? Aviso, en vivo ahora no hay miles de millones de personas que están presenciando esto, apenas una decena con toda la furia, no sé cuántas personas más lo van a ver por YouTube, pero no tengo auspiciantes, así que esto es muy de onda, muy a pulmón, y no es que bueno, acá me paga editorial fulana para vender libros, no, ojalá, no digo que no, ojalá, si hay alguna editorial que está interesada escuchando esto, bueno, bienvenido sea, le paso el CBU. Pero bueno, en principio no. Así que bueno, les recomiendo Momo, la lectura se lee rapidísimo. Y nada más por ahora. Ya llevamos 34 minutos de podcast. Espero que les haya gustado este texto, espero que les haya gustado esa sugerencia. Como les dije, hay un montón de otras sugerencias. Y acá vamos a ser pragmáticos.